Antes de comenzar, si esta clase de exploraciones entre archivo y sombra resulta irresistible, conviene suscribirse ahora mismo al canal para no perder ninguna entrega y mantener encendida la luz en mitad del cuarto oscuro. Lo primero que noto es el olor. Al abrir el archivo plano donde reposa el retrato de 1904, sube un aliento antiguo de cartón entelado, goma laca y una humedad tan tenue que parece resumar de la tinta sepia como sudor de un cuerpo dormido desde hace un siglo. El paño sin pelusa arrastra una bruma de polvo que chisporrotea bajo la led de la mesa, y hay un tintineo bajo, casi como el último eco de un instrumento afinándose, que juro escuchar en el metal del escáner cuando la bandeja se prepara para tragar la lámina. Las manos avanzan metódicas. Guantes de nitrilo, brocha de pelo de cabra, soplo corto, alineación de márgenes, comprobación del histograma en la pantalla, 6400 dpi, profundidad de 16 bits, perfil lineal, todo calibrado, todo a salvo, todo aún, todavía, en la superficie. En la imagen, la mujer posa con la rigidez ceremonial de un día único, un vestido oscuro de mangas globo, un broche oval en el cuello, una cinta que delimita cintura, y el cabello tirante, recogido con horquillas invisibles salvo por el brillo mínimo que la emulsión atrapó cuando la lámpara de arco, o la ventana norte, le rozó el perfil. Detrás, un vitral, un rosetón modesto, no de catedral, sino de taller burgués que imita con humildad la geometría sagrada, un círculo con pétalos de vidrio amarillo y azul pálido, atravesados por líneas de plomo que sostienen el orden, como costillas que no se ven bajo la piel. En 1904, ese orden era todo. Manos que miden, ojos que no parpadean, campanas que distribuyen las horas con precisión de cuchillo, lluvia fina que lija la mañana hasta volverla utilizable. En 1904, Morelia olía a cantera rosada mojada y a caballo sudado. Hoy, desde esta mesa, la ciudad es una vibración fuera del archivo, un rumor distante de ruedas sobre piedra, un cielo cargado que se aplasta sobre las cúpulas, y un relámpago que anota su firma detrás de las torres. Amplío 2x2. Luego 4x4. La transparencia del vitral empieza a granularse, a revelar pequeñas burbujas, el microscopio del tiempo. Entre dos pétalos vidriados, en el triángulo de unión donde el plomo hace una X microscópica, aparece algo que no debería estar. Una hendidura curva. Un semicírculo que no encaja con la geometría del plomo. Y un brillo opaco, como la huella de un ojo que se quedó pegado a la película de Collodioni, sin embargo, nunca estuvo ahí. Congelo la mano sobre el ratón. Todo se apaga a mi alrededor salvo ese permitido de luz. Un párpado insinuado. Un brillo que, contra todo, tiene dirección. No hay ojos en un vitral sin figura. No hay ojos donde hay solo rosas y geometría. Pero lo que veo, bajo la ampliación, es el inicio de un iris. Retrocedo a la vista completa. La mujer, quieta en su silla. El fotógrafo quizá además de esmerado, orgulloso del telón pintado y del vitral. Quito la vista y regreso. Ahí sigue la curva que, cuando el zoom se aproxima, se vuelve más carnosa, más húmeda, más viva de lo que permitiría el vidrio. La LED vacila, un parpadeo, una trepidación de corriente, como si una estufa vieja se hubiese enchufado en un cuarto vecino y la casa, antigua, redistribuyese la sangre de su luz. Me enderezo. Llamo a la calma con una respiración larga, como al retratado que tiembla en la silla antes del fogonazo. Vuelvo a la disciplina. Abro el panel de notas, escribo, anomalía en vitral. Posible contaminación, reflejo, doble exposición. Verificar en otros originales del lote. Porque no llegó sola. Esa mujer es el número 13 de una caja con 17 placas digitalizadas, todas fechadas entre julio y noviembre de 1904, todas del mismo estudio, todas con variaciones de la misma escenografía, el sillón de madera tapizado con arabescos, la cortina pesada que roba luz y, detrás, el vitral que promete respetabilidad. El estudio tenía un reloj de pared con cuerda terca, una campana de bronce en la esquina, un soporte de hierro para el fonógrafo de los domingos y, en el cuarto oscuro, frascos rotulados a mano, colodión, nitrato de plata, barniz de sandáraca, éter y alcohol. El asistente limpiaba el vidrio con tiza húmeda, revisaba con la yema de los dedos, dejaba que la superficie crujiese de pureza, luego vertía el colodión en la placa y lo balanceaba con pulso de mesero para distribuir la leche viscosa hasta el borde. En la cubeta de plata, la emulsión se volvía sensible con el frío que muerde. Todo a oscuras salvo por la lámpara de seguridad que escupe una brasa roja. Entonces el asistente corría con la placa mojada, todavía luminosa por dentro, hasta la cámara. El fotógrafo ya había hecho sentar a la clienta,
ya había levantado el velo, ajustado el fuelle, enfocado con la tela sobre la cabeza, invertido el mundo en vidrio esmerilado para convertirlo en precisión. No se mueva. Las manos, quietas. La respiración, contenida. El tiempo, una cuerda tensada. Y la ciudad, al otro lado de la ventana, seguía lloviendo esa llovizna filosa que pule las piedras. Busco la caja 2, la que contiene las placas del 30 al 50. Las abro con la misma liturgia de guantes y silencio. Las introduzco en el escáner una por una. Un niño con pantalón corto y corbata minúscula, una viuda con cofia y mano crispada sobre un pañuelo, dos hermanos con el perro petrificado a los pies. Y, detrás, en versiones levemente distintas, el mismo vitral. Y en el vitral, cuando se amplía, la misma intrusión. Ahora ya sé qué buscar, el arco, la membrana insinuada, el punto de brillo mínimo. En una, aparece más arriba del rosetón, como si alguien se hubiese asomado desde el borde del marco. En otra, abajo, mezclado con los plomos que cruzan como venas. No es un defecto de vidrio porque su forma varía, no es una burbuja porque parece enfocarse con malicia cuando acerco el zoom. En una placa de septiembre, el arco se completa, un ojo entero, con párpados finos, y la sugerencia de una ceja. En otra, de octubre, hay dos. Los dos ojos están ladeados, como quien observa desde un borde, con una distancia indescifrable, ni tan cerca como para empañar el cristal con el aliento, ni tan lejos como para confundirse con un motivo ornamental. Y en la última del lote, de noviembre, el ojo izquierdo, el que tiene un hilo más claro en la periferia del iris, parece mirar no el retrato, sino el lugar exacto desde donde lo observo ahora. Detengo el escaneo. Me levanto, cruzo el pasillo del archivo. Las lámparas se encienden en segmentos como si alguien caminara por delante. En la sala contigua, los periódicos empastados guardan anuncios de fotostudios, promesas de retratos nítidos, retoques sin costo, nuevas lentes importadas, lámparas con carbones reemplazables, y una palabra repetida con recato: ensayos. En los avisos clasificados, un nombre reaparece en 1904, y luego desaparece. Se ofrece a asistente de gabinete, experiencia en placas al colodión, habilidad para manipular baños y tiempos largos. Se busca clientela discreta para sesiones nocturnas. Dejo la página abierta con un marcapáginas de algodón. Vuelvo a la mesa. Le saco información a la luz como si fuese un tejido. En la metadata de las digitalizaciones antiguas hay notas con iniciales. G probablemente, G Escudero, el fotógrafo principal, y RM, R Mireles, el ayudante. Un apunte marginal en tinta sepia: R faltó 3 noches, regresó con el aliento a cera y copal, hablando de sombras quietas. Otro, se probó vitral grande con luz de vela por detrás, interesante. Efecto, los ojos duelen tras un rato. Y una postal dejada entre dos placas, un grupo con las manos unidas alrededor de una mesa, cortinas cerradas, un vaso de agua con flor blanca, una plancha de vidrio sobre el mantel, y los ojos de todos cerrados como si el silencio hubiera sido una orden. Un espiritismo tímido, de salón discreto. Y, en el margen de la postal, un trazo a lápiz: tiempo largo para que salga la visita. Regreso al retrato de la mujer. Amplío al límite, donde el ruido digital deja de ser ruido y empieza a comportarse como una intemperie. El ojo en el vitral no es una ilusión de la compresión ni un grano casual, hay estructura. La luz de entonces se depositó ahí con una intención que no le pertenecía al fotógrafo. La piel de ese ojo, lo que se adivina de piel, no es suave, parece manchada por nitrato viejo, por el mordiente del revelador sobre dedos impacientes. Donde debería haber un pliegue, hay una marquita que podría ser una quemadura. Donde la pupila debería ser negra, hay un ovalo más espeso que muerde la emulsión como un diente. Escucho algo en la sala de al lado. No es una puerta, es metal vibrando. Como un péndulo que se rehúsa a aceptarse quieto. Me quedo en mi silla y cuento en silencio. 1, 2, 3, 6 oscilaciones imaginarias. Cuando cesa, el silencio queda más espeso, como si hubiera subido un grado el barniz que cubre el aire. Regreso a la pantalla con la educación de quien pide permiso. A veces es posible notar que la mirada prolongada no solo cansa, sino que arrastra. Que ver cambia el objeto observado y, a veces, también el que ve. ¿Cuánto tiempo se puede mirar un ojo que mira de vuelta sin que algo se desbalancee? Dejo el presente al margen, abro un pasadizo. 1904, medianoche, el asistente R. Mireles abre con llave lateral el postigo del estudio. Entra con el cuerpo tensado,
2 velas envueltas en papel encerado, un frasco con colodión que ya huele a éter demasiado, y una campanilla de mano para espantar su propia cobardía. Enciende las velas detrás del vitral, donde el plomo dibuja una flor sin santo. La luz amarilla infiltra las piezas de vidrio y les da una carne extraña. Coloca una silla frente al rosetón, una mesa al lado, y sobre la mesa, el libro donde aprendió de una revista francesa que existían señores serios que creían que la película sensible podía ver lo que el ojo no. Tiempo largo, repite, como quien memoriza una oración. En el cuarto oscuro, la cubeta con nitrato reluce como un ojo de gato. La placa, mojada, se vuelve urgente. La corre a la cámara con un temblor en las rodillas, ajusta el chasis, quita la corredera. Y entonces no hay más que la voz de la llama y el tic-tac del reloj de péndulo, que no sabe que a esas horas ninguna sombra se queda quieta. R respira por la boca para no escuchar su propio miedo. Mira de reojo el vitral y lo siente más hondo, como boca de pozo. La exposición, larga como un rosario, le humedece las manos. Algo en la luz se pliega, algo huele a cuchillo mojado. Cuando finalmente vuelve a poner la corredera, cuando lleva al cuarto oscuro la placa que respira en su vidrio, cuando vierte el revelador y la imagen late desde abajo como un bicho en charco, cuando se dibujan los contornos del sillón vacío y los pétalos de cristal, también empieza a asomar otra cosa. Primero no es nada, luego es borde, luego es huella, luego es ojo. La imagen no grita, hace algo peor, reconoce. R arrastra el aliento hasta la cubeta de fijador. La sala de revelado huele a médico y a marea. Pasa el tiempo que cree necesario y, sin embargo, el ojo sigue ahí, flotando en el vitral, como si ninguna química pudiese desterrarlo. Seca la placa con manos torpes. La deja apoyada contra el respaldo del sillón. Apaga la vela de la derecha. La vela de la izquierda se dobla un poco y vomita cera que parece un dedo derritiéndose. Al apagarla, la oscuridad lo mira desde el hueco del rosetón. El asistente no vuelve 3 noches, deja un hueco en la rutina. Cuando regresa, el fotógrafo principal no pregunta y solo le hace frotar cristales con tiza hasta que los dedos queden entumecidos. Los retratos de esos días salen más nítidos, dicen los clientes. Los ojos más vivos, dicen las abuelas. Más amigos, dicen los niños. Ese más turba a R, que evita dormir a oscuras y se sienta con la espalda contra la puerta. Al cabo de una semana, durante un retrato de 2 hermanos con perro, mira sin querer el vitral. Una punzada, como un tirón detrás de los ojos. Una confusión de distancia. Y, detrás del vidrio, alguien vuelve a mirar. Cierro ese corredor y regreso a la mesa, a la pantalla que, con la luz baja, imita el brillo de una cubeta con plata. Hago algo que no debería, duplico el archivo y comienzo a pintar con máscara sobre el vitral, separándolo del resto de la imagen, aislando ese círculo que se torna cada vez más inquieto. Ajusto curvas con mimo de cirujano. El ojo se perfila mejor. Luego abro otra placa, de otro sujeto, de otro mes, repito. El ojo aparece en distinta posición. Repito otra vez, con otra placa, aparece más cerca, menos escondido. No es un defecto que se repite, es una visita que aprende. Se acerca a medida que se le presta atención, como una hoguera que avanza por el bosque que quería contemplarse sin tocarse. Me doy cuenta del patrón al cabo de 6. A la 7ª, apago la pantalla y me quedo con el resplandor fósil alojado en la retina. En Morelia, a esa hora, las campanas suelen pactar su conversación nocturna con la lluvia. A veces, cuando el viento trae todas las voces a una sola calle, suenan como si hubiese un rebaño de bronce caminando por las alturas. También hay cortes de energía que no avisan, hipo eléctrico que apaga y enciende tubos fluorescentes. Aquí, ahora, el tubo de la esquina da 3 estertores de luz fría y luego se queda con un zumbido sutil, como un insecto grande atrapado en un vaso. El reloj de pared del archivo decide subrayar el silencio con un toque único, desmarcado. Vuelvo a encender la pantalla. Esta vez no amplío el ojo. Amplío el plomo. Las líneas que sostienen el vitral se comportan como caminos. Hay una desviación mínima, una especie de cicatriz en el plomo que no está en el resto de las placas. Cuando recorro esa cicatriz, el ojo aparece sin que lo llame. Es como si el umbral no fuese el vidrio en sí, sino el enrejado, el dibujo del mundo que le da forma. El plomo de un vitral es ley, delimita, decide, gobierna el paso de la luz. ¿Y si la ley tiene una boca? ¿Y si la geometría, cuando se mira demasiado, cede y deja pasar no la luz sino otra cosa que también se alimenta de miradas? Hago una prueba que debería avergonzar a cualquier conservador sensato,
abro la cámara del teléfono y apunto al vitral en la pantalla. El sensor digital interpreta como puede ese siglo embalsamado. Acerco, enciendo la función de enfoque manual, y llevo el foco justo al borde del plomo. En el rectángulo minúsculo del teléfono, hay un brillo que no estaba en la imagen a simple vista. Un brillo que no pertenece al polvo de la pantalla. Un brillo con intención de pupila. Toco para enfocar. El rectángulo, obediente, clava su cruz en el lugar menos indicado. Un latido me sube a la garganta. Dejo el teléfono, lo apago. El zumbido del fluorescente se mueve de sitio, como si alguien lo hubiera empujado con un dedo. Hay otra caja, con placas sueltas que llegaron sin inventario. Los dedos, ya encallecidos de tanto guante, se sienten extraños dentro del nitrilo, como si me hubiesen cambiado las manos por las de un actor maquillado para parecer cadavérico. Dentro, 2 negativos en vidrio con el reverso ennegrecido para convertirlos en positivos improvisados. No tienen retratados, son interiores. En uno, el taller, mesa de madera con cicatrices de cuchillo, botellas opacas etiquetadas con caligrafía inclinada, un paño colgando y, al fondo, el vitral con las velas detrás. En el otro, el mismo vitral en primerísimo plano, tanto que solo se ve un gajo de su círculo y el plomo se vuelve paisaje. En ese borde, una sombra de cara entera, pero expuesta como fantasma, no cae en la profundidad del estudio, sino que vibra en la piel del vidrio, como si hubiese puesto la mejilla contra el mundo y lo hubiese absorbido. Cuando acerco, una textura de piel quebrada por el nitrato me dice que esa mejilla conoció calor. Una cicatriz pegada al borde del labio. Un lunar al que la emulsión dio demasiado amor. Y un ojo, otra vez, que ya no oculta su deseo de salir del vidrio para observar desde más cerca donde estoy. Se ha dicho, se leería después, en panfletos y notas de cajón, que algunos estudios probaron con sesiones de medianoche para fotografiar lo que otros no podían ver. Se ha dicho que bastaba una habitación sellada, una mesa, velas, una voz que ordenase a todos cerrar los ojos y recordar a un ausente. Se ha dicho que la cámara, con su ojo de vidrio y su film de sal, era un instrumento menos inocente de lo que parecía, y que la luz larga, la que muerde como un animal que no suelta, podía dibujar formas de más allá siempre que hubiese quien mirase lo suficiente. El asistente R. Mireles, en ciertas noches, dejó de asistir y comenzó a convocar. El vitral, que era solo adorno, comenzó a funcionar como un umbral. Y una vez que un umbral aprende a abrirse, la casa nunca vuelve a ser la misma. Apoyo la espalda en la silla y dejo que el peso baje por las piernas como plomo. No estoy solo en el archivo, nadie lo está nunca, pero esta vez el acompañante no parece un recuerdo de voces, ni un eco de calles. Esto respira cuando yo respiro. Esto se vuelve más atento cuando me acerco. Esto se apaga un poco cuando levanto la vista y dejo el ojo en reposo. Encuentro un correo antiguo en el registro digital, enviado hace años por otro técnico que revisó la misma serie. Curiosa sensación de ser espiado por el vitral, tal vez la resolución engaña, dejar descansar la vista. Respondo mentalmente a un muerto con una cortesía práctica. Sí, conviene descansar, pero el ojo vuelve más hambriento si se le niega alimento. Pongo música con un volumen mínimo para no alertar a la conciencia, un órgano de tubos de principios del siglo XX, con flautas que llenan el aire de un aliento articulado que no es del todo humano. La melodía parece hacer temblar el plomo del vitral. Recuerdo que la catedral, cuando su órgano despierta, convierte el cuerpo en una caja de resonancia. Recuerdo también la primera vez que toqué con la yema el borde de un vidrio sensibilizado, el frío que se queda pegado, la certeza de que una piel sin nombre se me adhiere, una piel ajena que continuará después dentro de mí. El clima cambia sin decirlo. La lluvia que parecía fina se engrosa un paso. Una gota logra fracturar la continuidad del canalón en el patio y cae con puntualidad de metrónomo. En el pasillo, una luz de emergencia prueba su batería como un animal que se lame la herida. La palabra umbral, hasta ahora amable, se contrae en la garganta como una espina. Hago un gesto estúpido, como quien saluda a la nada para domesticarla, y abro un archivo nuevo, un documento vacío. Escribo 2 nombres, G. Escudero, R. Mireles. Escribo una fecha, noviembre de 1904. Escribo una palabra, vitral. Luego otra, rostro. Y, en una oración sin gramática, escribo, no pertenece a nadie presente. Entonces pasa, el ojo, en la pantalla, parpadea. No hay animación, no hay video, no hay truco. Hay un ruido de electricidad que se adelgaza, y en ese adelgazamiento,
un tic de brillo más oscuro hace que el párpado caiga y se alce una vez. El corazón olvida su oficio por una cuenta inaceptable. Me inclino tanto que mi frente podría tocar el borde del monitor. El ojo ahora tiene una humedad imposible. Me acuerdo de aquellas advertencias leídas en cuadernos marginales, de que la mirada prolongada alimenta la presencia. Me doy cuenta, tarde, de que he estado mirando demasiado. La investigación se vuelve persecución. Vuelvo a todas las placas, no para reconocer retratados, sino para recontar distancias. Mido con reglas de software la separación del ojo respecto del borde del vitral, comparo grados de enfoque, calculo en cuántos píxeles se acerca cuando lo miro más de 30 segundos frente a cuando lo dejo reposar y solo paso la vista. El resultado es idiota y, sin embargo, consistente, a mayor atención, mayor proximidad. Como si la luz que emite la pantalla fuese cuerda de arpón. Como si, en un mundo de vidrio, la mirada fuese comida sólida. Ese fue el nivel en que presté atención. Luego vino otro. Porque una noche, al volver a abrir el retrato de la mujer, el ojo ya no estaba en el vitral. El rosetón, neutro otra vez. La geometría, obediente. El plomo, con sus cicatrices exactas. Ningún brillo sospechoso. Incliné el monitor, cambié el ángulo. Nada. Cerré y abrí. Nada. El alivio pasó por mí como un trago de alcohol desinfectante. Y entonces vi el reflejo en el cristal negro del monitor apagado. Yo, solo, inclinado, y detrás del hombro, en el punto exacto donde debería estar la esquina del archivo, una insinuación de cara que no pertenecía a nadie presente. Hice lo más tonto, volví a encender. La cara en el reflejo se disolvió en luz. En la pantalla, el vitral permanecía quieto, inocente. Los ojos, en 1904, seguían atrás de sus párpados. Me quedé sentado, con la espalda pegada a la silla, y conté el propio pulso hasta volver a parecerse a la respiración de un animal que duerme. Desde afuera, una campana ensayó una sola vez. Fue suficiente para tirar de un hilo. Porque hay otro tipo de archivo, uno que no huele a polvo ni a cola, uno que se guarda con vergüenza en charlas de sobremesa. Una señora mayor del centro, en un café anegado de turistas, dijo una tarde que de joven, cuando trabajó de costurera cerca del mercado, le tocó grabar a mano iniciales en pañuelos para un estudio que hacía cosas raras con velas. Dijo que a veces pasaba frente a la casa de piedra donde colgaban cortinas tan pesadas que parecía que el interior no podía respirar, y que alguna noche, cuando volvió a recoger el encargo, escuchó a través del postigo el sonido de un reloj frenándose, como si el péndulo se hubiese enredado con el aliento de alguien. Dijo que el joven que atendía dejó de ir un día y que, meses después, alguien la llamó por su nombre desde una ventana que no tenía a nadie. Dijo una voz trabajada de vidrio. Dijo ojos detrás del plomo. Todo esto, claro, se vuelca en la narración presente con la temeridad de quien enciende un fósforo en un cuarto saturado de vapor. El vitral, que prometía orden, se volvió puerta. El rostro, que no era de nadie presente, se volvió la prueba maleducada de que a veces la tienda entre mundos se descose donde menos se espera, en la paciencia de un oficio, en la larga exposición de una lámpara, en la obediencia de un ayudante que confunde la técnica con la plegaria. Y no basta con cerrar el documento, ni con apagar la pantalla, si el vidrio ya aprendió el camino a través de la mirada. Hay un detalle que no conté, quizá por vergüenza del delirio, quizá porque escribirlo es firmar una entrega. Desde aquella noche, cada lente que se me cruza, la cámara del teléfono, el vidrio de un reloj, el reflejo en el microondas de la cocina, la ventana del autobús, me muestra, si insisto, un amago de rostro. Que aparece solo cuando dejo de pestañear. No es un truco de párpados cansados, no es electricidad. Es la continuidad de una impresión, como si el vitral no hubiera grabado solo el rostro en la placa, sino también en la memoria de las lentes, en la emulsión invisible de los ojos, en la película gelatinosa que los archivos y los observadores compartimos cuando miramos demasiado tiempo lo mismo. En el archivo, la última vez, apagué todo. Dejé que el zumbido de los fluorescentes muriera por falta de sangre. Me quedé sentado en la oscuridad, que no era negra sino parda, con vetas azuladas, como agua profunda. Afuera, la llovizna obedecía a un metrónomo lejano. Adentro, el reloj de pared decidió ser prudente y callarse la hora. Al rato, sin luz, el vitral de la pantalla apagada ya no existía. Lo que existía era el vitral del propio ojo, con su plomo de venas, con su geometría de cansancio. Lo que existía era una intuición que no se atreve a hacerse palabra, que el umbral no está en la cosa observada,
ni en la lente que la recoge, sino en la insistencia del observador. En la continuidad de una mirada que se niega a terminar. Si esto fuese una advertencia, si esto quisiera, en su buen corazón, cuidar a alguien, diría que no conviene mirar fijo durante tanto tiempo el mismo punto del plomo. Diría que la curiosidad tiene manos limpias, pero uñas largas. Diría que la ciudad entera es un sistema de vitrales, el mercado con sus toldos húmedos, la catedral con sus luces, las ventanas empotradas en cantera, las botellas de mezcal alineadas en una barra, los parabrisas que guardan lluvia como escamas, los anteojos que nos sostienen el mundo. Diría que cualquier vidrio puede convertirse en umbral si se le recita el tiempo suficiente. Diría, sin decirlo, que la imagen que está a punto de formarse ahora mismo, en la parte más oscura de la pantalla apagada, depende no de la luz sino de la atención de quien observa. Que el rostro ajeno se revela al final no tanto por venir de otro sitio, sino porque el observador completa, con su hambre, su contorno. Esta es la parte en que el cuarto templado del archivo respira un poco más hondo, en que la silla avisa al muslo de su madera, en que los dedos sienten el nitrilo como si fueran piel desconocida. Esta es la parte en que una campana distante, muy distante, golpea un metal fuera de ritmo. Esta es la parte en que el fluorescente de la esquina ensaya un latido blanco y vuelve a apagarse. Esta es la parte en que la pantalla oscura me devuelve un espejo mínimo, en que el mundo de 1904 se disuelve en el de ahora, y en ese pliegue ambas épocas comparten el mismo vidrio. Esta es la parte en que, al fijar la vista, la clase de silencio que solo habita los archivos nocturnos se parte en dos. Y lo que estaba en el vitral, y luego en las placas, y luego en las lentes, ahora toma la forma de un perfil que no nace del fondo, sino del brillo de mis propios ojos. Hay una última imagen, no un golpe, no un susto, que se asienta en el pecho como una noche más fría dentro de la noche. No se sabrá después si fue un sueño de cansancio o una reacción química en la retina. Es un vitral apagado que, de pronto, se vuelve un espejo de obsidiana. Sobre esa superficie, el agua de la lluvia dibuja una constelación. El rostro que aparece no reclama, no acusa, no mendiga, solo mira, como si comprendiera de golpe la economía entera del intercambio. Se diría que espera un pacto que nadie ofrecerá. Se diría que entiende que el vidrio no devuelve lo que recibe, sino lo que fabrica con lo recibido. Se diría, esto ya no se puede escribir sin cruzar el umbral, que el rostro que no pertenecía a nadie presente reconoce por fin al presente como el único lugar donde puede pertenecer. Y, sin embargo, la imagen no se cierra, se queda abierta como una boca que no sabe si exhalar o pronunciar un nombre. No hay grito, no hay golpe, no hay sombra corriendo detrás de la cortina. Solo una respiración compartida y un frío que entra muy despacio, desde el vidrio hacia adentro, como una aguja que sabe el camino mejor que cualquiera. Para quienes llegaron hasta aquí con los ojos ardiendo y la curiosidad aún despierta, conviene suscribirse al canal. Cada nueva entrega seguirá explorando esos umbrales donde la luz finge decirlo todo y, sin embargo, deja a propósito un espacio exacto para que la mirada lo complete.